casualidad. Había un plan. Si alguien pecaba, moría. Y ya lo sabes, ¿verdad? No pasamos la prueba. Entonces se presentó la primera ofrenda, el propio Jesús, el Hijo, el único. Cuando la hora aún no había llegado, la ofrenda tenía sangre de cordero. Después Él fue el cordero. La vida como ofrenda. Eso nos enseña el porqué de ofrendar. Es necesario recordar, arrepentirse de pecar y también dar las gracias por el plan, la ofrenda impagable. Cada uno sabe cuánto vale su ofrenda. Cada uno hace un plan. El resultado se observa en la iglesia local, ciudad, país. Llega más allá de las fronteras, alcanzando el mundo entero. Igual a la primera, sin barreras, sin fronteras. Una ofrenda entera. ¿Hacia dónde va? Te lo decimos. Recuerda, arrepiéntete, da las gracias. En ese momento abre tu corazón para que tu ofrenda sea del tamaño de tu agradecimiento. Buenos días, Calvary Chapel Roca de Gracia. Qué bueno estar juntos en esta mañana. Espero que hayan tenido una buena semana. Y bueno, por si en caso que no es el caso, qué lindo es que nosotros podemos venir en nuestras casas hoy, en esta mañana, y tener un tiempo aparte para tener con el Señor. En Colosenses nos anima la palabra que nosotros debemos tener nuestra mirada en Cristo, en el cielo, y no en las cosas de este mundo. Entonces, en este tiempo de alabanza, mi oración es que podemos tener nuestra mirada en Él, que podemos tener corazones agradecidos, y si nuestros corazones se sienten cargados o adoloridos, que también podemos traer esos sentimientos a nuestro Padre Celestial que nos ama y que nos escucha, y que podemos derramar nuestros corazones delante de Él en este tiempo de alabanza y adoración, y que en cambio de entregar nuestras situaciones podemos recibir un gozo y un paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Entonces, en esta mañana canten conmigo.
incluso cada mañana tú nos das la oportunidad de tener nuestra mirada en ti. Gracias, Señor, porque nosotros podemos entregar nuestros dolores, entregar nuestras enfermedades, entregar nuestras cargas a ti, Señor. Y nosotros podemos recibir tu gozo y quizás la situación no cambie y sigue la dificultad, Señor, pero nuestro gozo, como estamos aprendiendo en esta serie, no se basa en las circunstancias, sino teniendo nuestra mirada en ti, Señor. Un gozo que proviene solamente de ti, que no cambia porque tú no cambias, Señor. Ayúdenos a ser constantes en tener nuestras miradas en ti, Señor, y anhelar ese gozo verdadero. Gracias, Señor, por ese recuerdo que lo que sea que nosotros estamos enfrentando, es tu batalla, Señor, no la nuestra. Tú nos dices que nosotros podemos confiar en tus manos esas dificultades, esos problemas, esas preocupaciones, Señor. Y tú eres quien va a dar la victoria, no nosotros, porque nosotros no somos capaces. Pero nosotros servimos un Dios más grande que nuestros problemas, las sorpresas que suceden en la vida, Señor. Gracias por ese recuerdo en esta mañana. Sé como te pido.
Gracias, Señor, por ese recuerdo que todo lo que el enemigo quiere para lastimarnos, Señor, tú lo usas para nuestro bien. Y, Señor, me hace recordar de la historia de José. Él estaba encarcelado injustamente. Y, Señor, él duró años ahí, pero en el momento correcto, tú diste al faraón ese sueño y el siervo que conoció a José lo acordó en ese momento, Señor. Y vemos que tú salvaste a tu pueblo a través de José y su posición que él tenía cuando había una hambruna. E incluso José pudo decir esto mismo, que lo que los hermanos querían para lastimarle, Dios lo hizo para bueno. Y, Señor, en ese caso muestra tanto el perdón que José le dio a sus hermanos, pero también muestra tu soberanía y cómo tú tienes todo bajo control. Me imagino que en ese momento cuando José estaba en el cárcel, quizás se sintió sin esperanza. Se lo habían olvidado ahí en el cárcel, Señor. Pero vemos que tú obraste todo. Tú completaste esa historia en una manera tan maravillosa. Y, Señor, oro para aquellos de nosotros que quizás sentimos que estamos en medio de lugar sin esperanza, que no vemos qué vas a hacer, no entendemos por qué estamos en donde estamos. Señor, ayúdanos a acordar que aunque no vemos qué estás haciendo, tú sigues obrando y tú nos estás sosteniendo, Señor. Gracias porque aunque las temporadas pueden cambiar, nuestras etapas de vida, todo puede cambiar, Señor, pero tú sigues constante. Y gracias porque nosotros podemos aferrarnos a ti. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá.
Muy buenos días para todos. Es grato poder estar nuevamente por este medio, anhelando por supuesto volver a la parte visual, presencial, afectiva y que sea un motivo de oración, que el Señor nos esté guiando y teniendo misericordia de nosotros con todo este tema que aún sigue latente y que en algunos sitios está quizá tomando nuevamente algo de fuerza. De esta forma, pues lo que podemos hacer es orar y pedirle al Señor, clamarle al Señor que Él sea quien sane su creación y que tenga favor y misericordia de nosotros. Entonces, acompáñenme en oración para darle inicio al mensaje del día de hoy. Bueno, Padre Santo, gracias Señor por esta mañana. Gracias Padre Santo por tu amor. Gracias por guardarnos y cuidarnos, Señor. Pedimos, Señor, y clamamos que seas tú, Señor, el que esté ayudándonos a actuar de forma digna de llamamiento, Señor, en medio de esta crisis, Padre Santo, que aún continúa. Pedimos, mi Señor, que nos des sabiduría, nos lleves a la piedad, Señor, nos lleves a preocuparnos también por los demás, Señor, a practicar tantas cosas que se pueden en estos tiempos de pandemia, Padre. Te ruego, Padre, que el mensaje que sea enviado, transmitido, sea recepcionado en los corazones, Señor. Que lo que se emita sea inspiración tuya, Señor, y lejos esté de mí, Señor, poner alguna intención propia, sino inspiración tuya, Señor, dada a través de la Escritura. Oramos, Padre Santo, por este tiempo y que sea de gran edificación. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana el Señor permite que se vea y se dé continuidad a esta serie de gozo. El día de hoy vamos a tratar Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. No sin antes dar un pequeño recorderis de lo que se vio un poco atrás, recordando Filipenses 2:14, en donde dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto era por lo que estaba compartiendo nuestro hermano Ricardo el domingo anterior, ¿sí? Ser luminares en el mundo en épocas de pandemia, ¿sí? Hoy vamos a ver que existen y el Señor da unas medidas, unas personas para que se sigan conforme al testimonio que ellos dieron, recordando o dándole importancia más bien a esta porción de la Escritura, trayendo algo de Filipenses, versículos 3 y 4 del capítulo 2, en donde dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y vamos a ver que en esta porción de la Escritura el Señor nos está animando a través de Pablo y a través de estos dos personajes que vamos a ver el día de hoy, Timoteo y Epafrodito, siendo Jesús el mayor siervo, el modelo perfecto de humildad en servidumbre. El Verbo se hizo carne y se mostró cómo debe lucir un siervo, cómo debe vivir un siervo y cómo debe morir un siervo, para luego poder seguir un patrón y poder seguir las pisadas de Jesús, del mejor siervo. Vamos a ver que existen varios, el Señor está tratando de mostrarnos dos posiciones puntuales
en estos versículos, que son el testimonio y cómo era Timoteo y también Epafrodito. Jesús es la persona más alegre de la historia, porque fue la persona más humilde de la historia. Si se pudiera ver las huellas en la arena de Jesús, donde él pisó, qué bueno sería que yo pudiera ver esas huellas y como los niños, cuando sus papás pisan en playa y dejan la huella en la arena, el niño quiere pisar en donde pisó el papá. Que finalmente nosotros podamos tener ese mismo sentir de pisar en donde Jesús pisó. Sin más, démosle lectura a estos versículos del 19 al 32. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo o a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y vamos a ver que esta porción de la Escritura está dividida y está mostrando dos casos especiales y específicos, dos testimonios importantes. Y es por un lado Timoteo y por el otro lado Epafrodito. En el versículo 19 veamos cómo arranca esta porción diciendo, Pablo diciendo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Acá hay una cosa que resalta de gran forma, y es como Pablo espera en el Señor Jesús. Pablo espera en el Señor Jesús. Y esto trae quizá el primer punto de esta mañana. Espero en el Señor Jesús. ¿Cómo esperas y en quién esperas? O si es que esperas o te desesperas. Y en este juego de palabras, pues podemos ver que el cómo es la situación. ¿Cómo espero en paz, en tranquilidad, en paciencia o en impaciencia, con gozo, confiado, con incertidumbre? ¿Sí? ¿En quién espero? ¿Sí? ¿En quién esperas? ¿En mis deseos? ¿En los deseos de los demás? ¿O en lo que el Señor quiere? Finalmente, ¿será que sí espero o no me espero? Y por el contrario, al desesperarme, actúo sin objetividad y quizás no teniendo en cuenta lo que el Señor tiene para mí, sino en mi propia sabiduría. Esperar en el Señor es no adelantarse, no atrasarse, sino discernir que es el tiempo en el que Dios quiere que sucedan las cosas. El no esperar es ese tiempo es el acreedor de dolores y consecuencias
fallas en las decisiones tomadas a causa de no saber esperar. ¿Sí? Esperar en el Señor es donde se cruza ese propósito que tiene Dios con la línea del tiempo en donde quiera que sucedan las cosas conforme a su propósito. Nuevamente, quiero que quizá explicarlo nuevamente en forma ilustrativa. Esperar en el Señor es donde se cruza el propósito de Dios con la línea del tiempo en donde Él quiere que sucedan las cosas con su propósito en mí, en donde se cruzan esas dos líneas, en donde está el eje X, el eje Y, ahí en ese puntico, en donde precisamente se encuentra el propósito que tiene Dios conmigo, con el tiempo en el que yo cumpla ese propósito. Esa parte de esperar, yo sé que quizá, no sé si es tan dura para ti como lo es para mí, pero finalmente es algo que el Señor anhela, que nosotros estemos esperando en Él, ¿sí? Moisés, trayendo a forma de ilustración en la forma de propósito y tiempo. Moisés, cuando tuvo más bien que él quería, el propósito de Moisés era guiar al pueblo de Israel, ¿sí? Sacarlos de la esclavitud, sacarlos de esa opresión en la cual estaban a causa de los egipcios, de Faraón, ¿sí? Ese era el propósito que Dios tenía para Moisés, sacar, que él liderara, que él guiara, que él estuviera adelante, sacando al pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora, cuando Moisés tuvo la situación en donde él mató al egipcio, estaba con 40 años aproximadamente. Teniendo él 40 años, no fue el tiempo en el que él guió al pueblo de Israel, ¿sí? Sino por el contrario, después de otros 40 años, él a los 80 años fue cuando tuvo el encuentro, tanto en el tiempo en el sitio de la zarza, como también yendo a Faraón junto a su hermano. 40 años después de que él mató al egipcio, y de esos 80 años cuando él nació, cuando su mamá y hermana calafatearon la cesta y la lanzaron por el Nilo, el propósito ya estaba, el propósito de Moisés ya estaba, que era guiar y sacar al pueblo de Israel. El tiempo de cumplimiento de ese propósito fue, según Hechos 7:23, a los 80 años. En Éxodo 7:7 nos dice que él tenía 40 años cuando mató al egipcio. El propósito se realizó a los 80 y no a los 40. Cristo venía a grandes y maravillosas cosas y esperó a los 30 años cuando inició su manifestación marcada de su propósito, porque cosas pasaron cuando él estuvo de niño allí en el templo, pero las cosas marcadas se vieron reflejadas después de los 30 años para arriba, que comenzó su ministerio en gran manera, y es lo que está plasmado en la escritura, ¿sí? Ahora, maneras de vivir y características de estos dos personajes. Finalmente, veamos que Pablo tiene esta estima tan grande por Timoteo, y es porque finalmente Timoteo, si vemos las cartas de Timoteo, y cómo expresa él también acá en Filipenses, él tiene una gran estima por Timoteo. ¿Y es por qué? Porque Timoteo imita a Pablo. Timoteo imita a Pablo. ¿A quién imitamos? ¿A quién imitas tú? Porque finalmente, a la verdad, cuando uno puede llegar a pensar que uno no imita a nadie, que uno es único, finalmente, si vamos a ver el fondo, nosotros imitamos a alguien.
¿sí? Porque a la verdad siempre va a haber alguien a quien se imite, en algún pensamiento, en algún ejemplo, en alguna forma de vivir, en alguna acción, en algunas disciplinas. Y Pablo imitaba a Cristo y Timoteo tenía el mismo sentir de Pablo. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo de Pablo, y que tan sinceramente se interese por vosotros como Pablo se interesaba por ellos, Timoteo también se interesaba por ellos. La cosa es, nuevamente trayendo la pregunta, ¿a quién imitas? Y si imitamos a Jesús, o si imitamos a Pablo o a Timoteo o a Epafrodito, sería inconformidad e incomodidad para con mi carne, pero estaría más cerca de Jesús. ¿Acaso eso no es digno del llamamiento que el Señor nos ha dado? Imítame a mí como yo imito a Cristo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y uno podría decir, se escucha algo de soberbia en Pablo, decir, imítenme a mí. Pero es que no tiene soberbia cuando vemos después de la coma, así como yo de Cristo. O sea que finalmente Pablo imita a Cristo. Pablo quiere ser como Cristo. Filipenses está hablándonos de este ánimo, y en el versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Pablo lo ve como su hijo espiritual, lo ve como ese hijo que ha servido con él en el evangelio. Eso es importante porque Pablo estaba junto con él durante sus caminatas, durante su misma vida, durante su ministerio, ¿sí? Pablo estaba con Timoteo. Es como Jesús porque está preocupado constantemente por el bienestar de las personas más que el propio. Timoteo tiene forma sincera. Es interesado por los demás más que por lo propio. Timoteo es interesado por los demás más que por lo propio. Recordando lo que está allí en Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Timoteo hacía eso. Él estaba interesado por los demás más que por lo de él mismo. Esas características de Timoteo mostraban los méritos, mostraban un buen testimonio. Él luchaba como Pablo luchaba, tenían ese mismo sentir, siendo el hijo espiritual de Pablo e imitándolo como Pablo imita al mejor siervo, a Jesús. Y esto me trae y me viene o es momento de decir que el título de esta enseñanza es Sé un ejemplo vivo, digno de siervo. Sé un ejemplo vivo, digno de un siervo. Miren, algunas de estas afirmaciones son muy interesantes para poderlas triturar en nuestra mente. Hablar de los afectos tan fuertes de un discipulado. Miremos el efecto tan fuerte que tuvo el discipulado de Pablo con Timoteo, tanto así que él lo ve como un hijo espiritual. El verdadero discipulado es transmisión de vida y no solo de información. El verdadero discipulado no es solo transmisión de información, sino de vida, dicho de otra manera. Y era lo que se reflejaba en Timoteo, era lo que se veía en Timoteo.
Miren estos tres conceptos de hablando de principios y preceptos y testimonios. MacArthur lo describe de esta forma: los principios y preceptos solo te pueden decir cuál es tu deber, pero los ejemplos te muestran que es posible. De esta forma lo describe Charles James Fox: los ejemplos son 10 veces más útiles que los preceptos. Los ejemplos son 10 veces más útiles que los preceptos. Y quizás te he dicho que es anónimo y lo has escuchado varias veces. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Todo buen discípulo, cuando es entrenado bien, es como su maestro. Por eso Pablo tiene ese concepto de Timoteo, de que Timoteo tiene el mismo sentir que Pablo. Ahora, es muy interesante lo que describe Howard Hendricks, diciéndonos: en nuestra vida, cada uno de nosotros, creyentes, deberíamos tener 3 personas importantes. Necesitamos a 3 personas. Necesitamos a un Pablo que nos diga la verdad. Necesitamos a un Timoteo, que es a quien se está formando, que es quien yo debo estar no mirando lo mío, sino formándolo, tratando de que él tenga el sentir que tuvo Cristo, que tuvo Pablo, que tuvo Timoteo, que tuvo Epafrodito. Y el tercero es un Bernabé, que te está animando, que te está estimulando. Si vemos y pudiéramos ver las redes de los pescadores, vamos a ver que las redes de los pescadores están compuestas por figuras de rombos. Y existen 4 puntos en cada punta, reforzando quizá esa parte de la red y así siendo parte importante de la composición de la gran red. Nuevamente, necesitamos un Pablo que te diga la verdad, necesitamos un Bernabé que te esté animando, un Timoteo que tú estés formando y tú, ¿sí? Si vemos ese rombo y vemos una red de pescadores, vamos a darnos cuenta que está compuesta por varios rombos y que están sujetos unos puntos a otros. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque entre más se haga eso, la red va a ser más grande y va a cubrir más, va a pescar más. Va a ser, quizá, la obra del Señor va a poder llegar más personas al Evangelio, ¿sí? De esa forma íntegra de tener 3 personas que nuevamente, una que te esté diciendo la verdad, que esté diciéndote, inclusive cuando estás fallando, diciendo la verdad, no dejando de decir la verdad por la estima que te tenga. Alguien a quien tú estés formando, que estés retransmitiendo lo que estás aprendiendo, y alguien que te esté animando, que te esté estimulando, que te esté diciendo: no pares, continúa, sí, duele, pero sigue. Es una parte importantísima en la iglesia que existan estas posiciones. Ahora, si no tienes a estas personas en tu vida, ora. El Señor seguramente te está exhortando, como me ha exhortado a mí también. Me ha animado y forma a uno, forma a alguien, a uno. Preocúpate por alguien. Vive con ese alguien, respira. Que puedas saber cómo está ese alguien, preocupándose en el amor, no porque tú estás de metiche, sino porque le amas, porque no quieres que esté en otro lugar diferente a los pies del Señor, porque no hay ningún lugar mejor. Preocúpate por los demás. Y empieza a existir ese canal, ese flujo, en donde tú empiezas a recibir la verdad, a ser animado, y empieza a salir lo mismo, y empieza a entrar esa composición de esa fortaleza en la red.
Miremos cómo Pablo tiene la estima de Timoteo en varias porciones de la Escritura, describiéndolo de la siguiente manera. En 1 Timoteo le dice, mi hijo en la fe. En 2 Timoteo 1, mi amado hijo. En 1 Corintios 7:17, hijo amado y fiel en el Señor. Romanos 16:21, mi colaborador. Timoteo estaba allí cuando Pablo escribió Romanos, cuando escribió a los Colosenses, cuando escribió a los Filipenses, cuando escribió 2 de Corintios, cuando escribió 1 y 2 de Tesalonicenses, cuando le escribió a Filemón. Timoteo estaba allí con Pablo. Timoteo es como un niño. A donde va ese papá, va él. A donde va ese papá, va él. Y a forma de ilustración, veamos que llega en toda vida de un niño, llega un punto en donde el niño quiere no despegarse del papá. Y si el papá se lava los dientes, se cepilla los dientes con la mano izquierda, el niño también lo hace. ¿Sí? El niño quiere ser una réplica de su papá. El niño quiere ser una réplica de su papá. Y por esa misma razón, Pablo anima a que sea como él, porque él es como Cristo. O sea, si hay algo que resalte en Pablo, es Cristo. Y es lo que está animando Pablo a que se haga. Entonces, viendo esa forma de esos ejemplos mostratorios grandes de cómo ser un hombre en los caminos del Señor, porque puede llegar y puede ser muy fácil decir, bueno, pero es que Jesús era Dios, entonces a Jesús no le iba a quedar nada grande porque Él es Dios mismo, ¿sí? Pero si vemos la vida de Pablo, pues la vida de Pablo con desde sus muchas prisiones en donde estaba escribiendo las cartas, recordemos que esta carta seguramente él la escribió en Roma, estaba escrita allí en Roma, y él varias cartas estuvieron escritas desde las prisiones, desde sus prisiones. Él quizá miraba nuevamente esas prisiones como el sitio propicio para poder escribir, no perder el gozo y escribir en amor, mostrando a la gente que estaba en libertad afuera. Y ahora viene el segundo personaje de esta parte, de este trozo de la escritura, que es Epafrodito, viéndolo de los versículos 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Paremos ahí un momentico para ver algunas cosas. El traslado de Filipo a Roma, en distancia aproximadamente, está en 1312 kilómetros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Recordemos que Epafrodito lleva una ofrenda de parte de la iglesia a Pablo y se queda con Pablo para apoyarlo allí en muchas de sus cosas. Epafrodito tiene ese corazón de servicio, ¿sí? De salir de su comodidad, de caminar, caminar, no sé bien en qué medio se transportó Epafrodito, pero aproximadamente 1312 kilómetros es una distancia considerable en esos tiempos, porque él tenía el gran deseo, versículo 26, porque él tenía el gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Miremos las características y cómo se comportaba el testimonio de Epafrodito. Pablo lo describe como un hermano, como un colaborador que trabajaba con él. ¿En qué? En quehaceres varios, en muchas cosas, quizá diferentes a lo que el hombre, su humanidad desea, donde se vea el servicio. Yo quiero servir en donde los demás me vean, ¿sí? Pero esa persona que quizá está detrás, por ejemplo, de estos medios
en estos momentos en donde realmente el Señor, distribuyendo sus dones, detrás de estos medios y de estas formas de pandemia, han habido personas que el Señor ha dado los dones para que estén editando, para que estén mirando, para que estén en la parte logística de tantas cosas que no se ven, pero que sin esas personas no podría ser posible llegar a transmitir un mensaje, el mensaje del Señor en estos momentos tan importantes, en estas épocas de dificultad. Y Epafrodito tiene ese corazón de ser colaborador, de qué hay que hacer, de una, para las que sea, dirían los jóvenes de hoy en día en algunas circunstancias. ¿Qué tal? Vamos para las que sea, vamos. ¿Sí? Heme aquí, heme aquí. Epafrodito podría tener ese sentir y se veía que lo tenía. Heme aquí. Pablo lo describe como el compañero de milicia. Eso que quienes prestaron servicio, él lanza, la persona que está ahí acompañándolo, que mientras uno duerme el otro está despierto, vigilando, haciendo guardia, para que él después pueda dormir y el otro esté vigilando y haciendo guardia. Pablo lo considera de esa forma, su compañero de milicia, ministrador de necesidades, mensajero, y él tenía un gran deseo de verlos a vosotros, de tener comunión. Epafrodito tenía ese gran deseo de verlos. ¿Por qué? Porque ellos estaban angustiados. ¿Por qué? Porque él estaba enfermo, porque casi muere. Y veamos el corazón de Epafrodito. O sea, Epafrodito no quería que estuvieran más preocupados por él, porque él no es que estuviera ya enfermo, ya sí había estado muy enfermo, casi muere, pero él estaba bien y él quería llegar y decir: estén gozosos, no he muerto, estoy aquí, el Señor tuvo misericordia de mí, no morí. Esa angustia por los demás, ese sentir por los demás. Ahora a nosotros somos colaboradores. Tenemos un compañero de milicia, tenemos alguien con el que podamos considerar como ese lanza, como esa persona que mientras duerme el otro vela, cuida, esa persona que mientras algo se está haciendo, se está orando, que mientras estoy pasando por una prueba, mi compañero de milicia está orando por mi prueba y porque yo salga bien de la prueba. Tenemos a alguien así. Estos son ejemplos vivos de la historia de Jesús. Ejemplos vivos de la historia de Jesús, diferentes a Jesús. ¿Sí? No para que quede como, no, es que Jesús podía hacerlo porque era Dios. Pues allí está un Pablo, allí está un Timoteo, allí está un Epafrodito, allí está un Bernabé. Hay tantos en la Escritura que no siendo perfectos, están presentes, firmes en esa batalla, en esa guerra que tenemos espiritualmente hablando. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, Epafrodito estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, también de Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Si vemos cómo describe Pablo estos versículos, y lo que entra allí está Timoteo, su hijo, su amado hijo, con quien ha estado por varios tiempo, y Pablo lo envía para que el ánimo de Timoteo contagie a la iglesia, los contagie y los llene de gozo. Y Pablo se está despojando de Timoteo. Ahora, si vemos versículo 28, Epafrodito ahora.
el que está sirviéndole allí a Pablo, el que llevó esta ofrenda allí a Pablo y se quedó allí con Pablo. Así que le envío con mayor solicitud. Está mandando también a Epafrodito nuevamente a Filipo para que se gocen, para que ellos ya no estén tristes pensando que él quizá había muerto, y también para llevar el mensaje que Pablo tenía para ellos, para que él esté con menos tristeza, porque él se preocupa por los demás también, porque él sabe que quizás están preocupados porque Epafrodito estaba enfermo y ellos estaban angustiados, estaban turbados. ¿Tenemos ese mismo sentir nosotros? ¿Nos inquietamos por el otro? ¿Nos inquietamos por esa persona que no hemos visto cuando arrancó la cuarentena y que al día de hoy no sabemos nada de él? Porque esto es una confrontación y una exhortación, tanto para ti como para mí. Quisiéramos, en verdad, poder verles, pero con todos estos temas, algunas personas que están en otros sitios no están, aun cuando ya hay más libertad de traslado y de ir a un lado a otro, no es tan sencillo. Quizá para otros es posible, pero no tenemos excusa, porque podemos llamar, porque podemos escribir, porque podemos estar pendientes del otro, del interés de cómo está el otro. Nosotros lo hacemos. Tenemos ese mismo sentir de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito, que están persiguiendo el gran sentir de Jesús. Versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Nosotros recibimos a alguien que está con ese garbo, con esa energía, con ese ímpetu, con esa pasión de llevar el Evangelio, de estar animando a la gente. Tenemos esa estima por personas así. La recibimos, nos quizá desacomodamos para recibirlo, para abrir las puertas de la casa que te ha dado Dios a ti, para que otros experimenten del amor, del mismo sentir que ha puesto el Señor, y que si estamos en el Señor deberíamos por naturaleza tener. Versículo 30. Y no porque uno pueda decir, oh, es que él es buena persona y lleva el mensaje allí o acá o esto o aquello. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y la cosa grande aquí es la obra de Cristo. Es porque lleva la obra de Cristo. En el caso específico, pues Epafrodito estuvo a puertas de morir. A puertas de morir, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí, sirviéndole a Pablo. Estuvo cerca de la muerte por servirle a Pablo, por la obra de Cristo, exponiendo su vida por mí, dice Pablo. Veamos cómo describe William MacDonald algo relacionado con este tema. Es mejor arder por Cristo que oxidarse. Es mejor arder por Cristo que oxidarse. Resaltando a Jesús lo que Cristo hizo en la cruz, siguiendo las pisadas de Jesús. Una hermana en el Señor, algún tiempo atrás en estas épocas de cuarentena, el Señor le inspiró a cantar una canción que un trozo de esa canción dice: siguiendo las pisadas de Jesús, si las sigues, llegarás a la cruz, a dar a dar tu vida como Cristo la dio por nosotros. Si sigues las pisadas de Jesús, vas a llegar a la cruz y vas a dar tu vida como Cristo la dio por
otros, como Pablo la dio por otros, como Timoteo la dio por otros, como Epafrodito casi muere dando su vida por Pablo. Hay ese mismo sentir de estas personas en nuestra vida. Y es el ánimo que está allí, el ánimo que en amor nos exhorta la Escritura a ti y a mí el día de hoy, a resaltar nuevamente. Recordemos que debemos y podríamos hacer el ejercicio de tener dentro de nuestra vida, espiritualmente hablando, a estas tres personas que nos pueden estar dando un fortalecimiento espiritual. Por supuesto, teniendo nuestra relación con el Señor en lectura de la palabra y en oración. Alguien que nos diga la verdad como Pablo, alguien que estemos formando como Pablo a Timoteo, y un Bernabé que estaba animando o estimulando. Recordemos que Bernabé era el que animaba a Pablo. Y Pablo ahorita anima a Timoteo. ¿Estamos haciendo lo mismo? ¿Estamos replicando estos sentires de esos corazones de servicio genuino conforme al corazón del Señor Jesús? Es algo que en nuestro corazón debe conmovernos, debe vibrar, debe palpitar, debemos sentir esa pasión por hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es por el mensaje del Señor, porque es por la obra de Cristo. Es lo grande y a lo resaltar. Es lo que se debe tener una estima grande, la obra de Cristo, reflejada en mi vida, en mi testimonio, en mi forma de vivir, de hablar, de respirar, de comer. Es eso a lo que el Señor quizá nos está animando el día de hoy, a que tengamos ese ejemplo, esos 10 ejemplos que son más útiles que los preceptos. Es eso de poder aplicar y predicar conforme a lo aplicado. No quizá que caiga el dicho de predica, pero no aplica. Y es la parte difícil en la integridad humana, teniendo en cuenta nuestra naturaleza caída. Pero aferrándonos al Señor, podemos hacerlo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios pone el querer como el hacer. Y seguramente así fue. Dios puso en Pablo ese querer, pero también puso el hacer. Y Pablo animaba a Timoteo a ver cómo el Señor le ponía ese querer y también cómo se hacía verbal, se hacía físico, en movimiento, en acción, tal cual como hacía también y como hizo Epafrodito. Oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, por estos testimonios de hombres imperfectos, Señor, de hombres que han estado, Padre Santo, y han tenido lucha en el pecado, pero que han querido seguir ese ejemplo, imitar a Jesús, Señor. Gracias por Pablo, Señor. Y gracias por el ánimo de poder hacer algo, de poder imitar a Pablo con ese sentir que Pablo tenía de imitar a Cristo, que fue replicado en Epafrodito y en Timoteo, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, Señor. Padre Santo, ayúdanos a estar preocupados por uno. Si se tuviera el buen sentir en nuestro corazón como el que tenía Pablo, Timoteo, y se replicara a uno, y ese uno hiciera lo mismo con uno, y ese uno con uno, la sumatoria de los unos serían muchos, Señor.
serían muchos a tus pies y sirviéndote, Padre. Gracias por tu palabra que nos anima, Señor. Pedimos que seas tú nuestra guía, Señor. No solamente en este tiempo de dificultad, con tema de virus y demás, sino que también ya pudiendo salir, podamos también darte gloria y honra, Señor, en medio de las dificultades, que podamos animar, Señor, a alguien que quizá lo necesita, que quizá está esperando que Cristo, que Dios se revele a él por medio de alguien, Señor. Ayúdanos a ser útiles, Padre Santo. ¿Por qué no? Ayúdanos a sonreír, Señor. Ayúdanos a mostrarnos de esa forma gozosa y quizá en medio de dificultades. Pablo estaba gozoso, pero también estaba quizá preocupado por Epafrodito, Señor. Y si hubiera muerto Epafrodito, hubiera quedado más triste. Gracias, Padre Santo, porque se ve la misericordia del Señor, también teniendo misericordia con Pablo para que no se sintiera más triste por ese amor genuino que tenía Epafrodito, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que el amor sea genuino, que no sea una imitación de amor, sino que sea genuino amor transmitido por tu Escritura. Oramos, Padre Santo, para que en esta semana podamos meditar en tu Escritura, podamos meditar quizá en esta misma porción de la Escritura para reforzarla y ver qué tú quieres en mi vida conforme a tu Escritura, conforme a tu palabra, conforme a tu inspiración, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y espero que tengamos todos una semana de bendición, en reflexión, conforme a la Escritura, y que este mensaje haya sido de edificación para tu vida como lo está haciendo para la mía. Bendiciones. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha el eco de tu
Señor, por ese amor tan precioso. Te amamos. Amén. Esperamos vernos pronto en persona, pero mientras tanto, espero que los podamos ver en el Zoom aquí después del servicio. Que el Señor los bendiga.